Esta historia comienza con el desatar de un apocalipsis en el mundo, de donde surgen zombies sanguinarios por todos lados. En pleno desastre, nuestro prota de nombre llamado John se siente completamente fuera de lugar en este desastroso mundo apocalíptico. Durante mucho tiempo, él había almacenado pensamientos sobre el declive del apocalipsis y repentinamente encontró su fin a manos de sus compañeros. Pero para entender el contexto actual, hay que devolverse 10 años atrás. En ese entonces ocurrió un cambio importante en el mundo, ya que el 90% de la humanidad estaba infectada, y sus cuerpos mutaron en seres sedientos de sangre. Al mismo tiempo del cielo descendieron ruedas misteriosas que brillaban como la luz. En eso los humanos lograron hallar cristales en las cabezas de los zombies, los cuales podían usarse para girar las ruedas y extraer de ellos numerosos materiales, incluidos armas, e inclusive la medicina genética, la cual permitía despertar al usuario poderes sobrenaturales. Los humanos, quienes no tenían de otra, empezaron a luchar desenfrenadamente por la obtención de estas ruedas, convirtiendo al mundo en un cínico y despiadado juego de supervivencia. Nuestro prota eligió acatar las normas para mantenerse con vida, incluso si eso significaba abandonar sus principios como ser humano. Después de 10 años de un arduo entrenamiento, pudo ganar su lugar en el equipo, por lo que creía que todo su trabajo lo llevaría a un futuro más prometedor. No obstante, terminó en traición y muerte a manos de uno de sus compañeros. Cuando él pensaba que todo había finalizado, se despertó junto a Baichi, una chica que había muerto hacía mucho tiempo en la misma casa en la que vivía antes de comenzar el apocalipsis. Sin ropa y algo confundido, se percata que es el 10 de septiembre del año 2220, justo el día antes de que comenzara el apocalipsis. Mientras empieza a recordar, a su vez intenta luchar con el horror de tener que revivir aquel desastre. Sin embargo, recuerda con gran determinación los 10 años de habilidades de supervivencia y experiencia en combate que adquirió, por lo que ahora este renacimiento puede más bien convertirse en una gran oportunidad para volver a forjar su nuevo destino. Ya decidido, él se compromete a gestionar bien todo su conocimiento para afrontar el caos inminente y planear mejor su vida. Es así como la historia de nuestro prota renacido da un nuevo paso, así que sin mucho titubeo se viste rápidamente, ignorando a la chica acostada a su lado, la cual le preguntó a dónde iba. Él procede a abrir rápidamente el cajón y observó la herencia que sus padres le habían dejado en su vida pasada. Se trata de una tarjeta de crédito negra, la cual nunca usó por respeto a sus padres, pero consciente de lo que se avecina, sabía que el dinero en cuestión de horas perdería todo valor, así que ahora tenía que darle uso. La chica, algo molesta por haber sido ignorada, le exige que responda, pero él no se guardó nada, y le dijo que sabía sobre su aventura amorosa con un tal Chinju. Su rostro se sonrojó de vergüenza y culpa, quedándose en silencio y sin mirarlo a los ojos. Pues resulta que en su vida pasada, cuando empezó el apocalipsis, el prota empleó todos los métodos para resguardarla, pero fue traicionado ya que ella eligió confiar en Chinju dejándolo de lado. Ahora afirmaba que él no tenía derecho a ridiculizarla y lo acusaba de ser celoso del aspecto y la fuerza de Jun, llamándolo payaso. Pero a pesar del pasado le dio a la chica una última advertencia, la cual era que Chinju no era alguien en quien pudiera depositar su confianza. Él en el fondo sabía que decirle que Chinju la vendería por apenas 3 latas de comida no cambiaría su opinión, así que no se molestó en seguir intentando convencerla. Decidido a no perder más de su valioso tiempo, el prota se enfocó en preparar medicinas, comida y equipo. Mientras tanto, ella seguía gritando que ella era la que lo había abandonado, insistiendo en que no lo estaba dejando y que había elegido dejarlo primero. En una escena distinta, el prota se sube a un taxi y le entrega un fajo de billetes al conductor, pidiéndole que conduzca lo más rápido posible hacia el hospital más cercano. Sin demora, procede a recoger un montón de medicamentos en el hospital guardándolos en una bolsa, consciente de que estos suministros serán escasos y de gran valor en las próximas horas. Al salir, una enfermera lo acusa de ser un intruso y de estar robando. Sin embargo, él le asegura que el dinero para los medicamentos que acaba de tomar está en el mostrador, añadiendo que no tenía tiempo para más explicaciones, pues la gente solo entendería una vez que enfrentaran el inminente futuro. Después, se apresura a una tienda de equipos para exteriores, adquiriendo varias herramientas caras y equipo necesario. Pero antes de completar el pago, ve un machete en el mostrador de armas que le recuerda a uno que había usado en su vida anterior.
Sin pensarlo 2 veces, decide comprarlo por 10 veces su precio, convencido de que sería inestimable. Sale de la tienda con calma, sin saber que el dueño estaba secretamente complacido de haberlo engañado para que pagara 10 veces el valor real del arma, pero él, obviamente, no tenía idea del peligroso futuro que se avecinaba. Después de reunir todo lo necesario, se sube a un taxi y el conductor, motivado por el dinero, pisa el acelerador a fondo y se dirige a toda velocidad hacia la mansión Jedi, que estaba cerca. El prota recordó que la rueda apocalíptica, también conocida como la rueda de comercio, era la única fuente de recursos para los sobrevivientes y que debería estar ubicada allí. Sabía que debía actuar con rapidez para asegurar el equipo más esencial y las habilidades especiales disponibles, por lo que prometió al taxista un extra de $300 si lograba llevarlo a la mansión Jedi en 5 minutos. El conductor cambió de marcha rápidamente, sugiriéndole que se sujetara bien mientras se lanzaba por la carretera. A medida que el conductor aceleraba, la mente del prota iba a 1000 por hora, repasando si había olvidado algo. De repente en eso, se le ocurrió que la rueda apocalíptica era la única fuente de recursos de supervivencia, ya que ya sea agua, comida, equipo e incluso habilidades especiales, y todo solo podía obtenerse girando esa rueda, por lo que necesitaba llegar primero. Pero de pronto el taxi se detuvo en la entrada del lugar y sin vacilar ordenó al conductor que forzara el paso, prometiendo asumir cualquier daño. El conductor obedeció y avanzó mientras los policías pedían refuerzos. El coche llegó rápidamente a una zona desolada, y antes de bajar, el prota sugirió al conductor que se detuviera y abandonara la zona, dirigiéndose a lugares menos concurridos. De repente los guardias que lo perseguían lo detuvieron rápidamente. Uno de ellos mencionó que un taxi había atravesado sus barreras de seguridad y lo acusó de intentar escapar. El policía le advirtió que no actuara de manera imprudente, pero a pesar de la situación, él permaneció calmado y les pidió que miraran hacia el cielo. Sin embargo, un sonido de retumbos masivos se hizo cada vez más intenso. Antes de que el policía pudiera preguntar hacia dónde, no tuvo oportunidad de responder. Lentamente, apareció un acorazado, haciendo que las expresiones de los policías cambiaran de rabia a miedo en cuestión de segundos. En eso John sintió un escalofrío al ver que esa escena reflejaba exactamente lo que había ocurrido 10 años atrás. Luego se preguntó por qué el creador había dejado la rueda atrás y había forzado a las personas a entrar en conflicto, pero ahora con la firme convicción de darle un nuevo rumbo a su destino, no desaprovechará esta oportunidad para volverse más fuerte. Mientras el acorazado espacial se acercaba lentamente, los guardias, quienes estaban ajenos a lo que se avecinaba, seguían tomando fotos para compartir en internet. Sin embargo, John sabía mejor que nadie lo que estaba por suceder, así que aprovechó la oportunidad, se dio la vuelta y corrió rápidamente saliendo del lugar. En eso, mientras corría, recordó que el ataque duraría 5 minutos, y que en ese tiempo el mundo se sumiría en un caos total. De pronto llegó a la puerta de una casa cercana, tocó el timbre haciéndose pasar por un repartidor y recordó que la primera ola de ruedas apocalípticas aparecería pronto. Además sabía que una vez que el acorazado dejara de atacar, las ruedas descenderían. La mujer, dentro de aspecto muy atractivo, lo miró con desconfianza y le dijo que no era un repartidor, exigiendo saber quién era. Luego le advirtió que se fuera o llamaría a la policía, pero él se mantuvo sereno, ignorando sus palabras, pues sabía que ella no tenía habilidades de combate y desconocía el peligro inminente. Justo cuando la mujer estaba a punto de insistir, una fuerte explosión resonó afuera. Sintió un nudo en el estómago al ver cómo el enorme acorazado espacial soltaba gigantescas cápsulas que impactaban contra el suelo, arrasando con todo a su paso. La gente alrededor, curiosa, se acercó solo para presenciar cómo las cápsulas se abrían, liberando una niebla verde. En segundos, quienes quedaron atrapados en la niebla se transformaron en zombies. Uno de los hombres intentó salvar a un amigo, pero ya era demasiado tarde, pues su amigo se había convertido en un muerto viviente y lo atacó sin titubear. Pero para John, que ya había vivido esta situación, el caos afuera no era nada nuevo. Sin embargo, la chica, aterrada por los gritos y el desastre, se llenó de miedo y le exigió que se fuera de su casa de inmediato. Pero él, tranquilo, la ignoró y notó un extraño destello en la cocina. Sin pensarlo se dirigió hacia allí y de repente se encontró con una enorme rueda de oro que había aparecido misteriosamente. En eso la chica lo siguió hasta la cocina, quedando también impactada por lo que vio. En el centro de la rueda había un cristal de color gris opaco, señal de que era una rueda de cristal de rango 1.
A pesar de ello, sintió una leve satisfacción al saber que incluso una rueda de tan bajo nivel podría ofrecer algo valioso. En eso la chica a su lado, aún desconcertada, se preguntaba cómo algo tan extraño podía aparecer en su casa. Sin embargo, él se concentró en las recompensas ocultas dentro de la rueda y notó una poción de fortalecimiento que podía aumentar la fuerza de una persona entre 2 y 3 veces, pero el inconveniente era que no tenía los cristales necesarios para activar la rueda. Al observarla con más detenimiento detectó algo peculiar. Las ruedas de nivel 1 normalmente requerían 5 cristales, pero esta exigía 7, lo que indicaba que tal vez escondía algo mucho más valioso en su interior. Tras una inspección más exhaustiva, descubrió el premio principal, el cual se trataba de una carta de la suerte. Confundida por sus murmullos, la mujer le preguntó qué era esa carta. Él le explicó que una carta de la suerte tenía el poder de mejorar las habilidades únicas de una persona, como aumentar su fuerza física o concederle una bestia de mascota. Mientras tanto, en su mente él se preguntaba por qué esta mujer aún no se había transformado en un zombie, lo cual podía significar que tenía alguna resistencia al veneno, y pensó que podría serle útil en el futuro, tal vez convirtiéndose en una asistente confiable. Sin embargo, la mujer, aún llena de desconfianza, no quedó satisfecha con su explicación. Entonces el prota le señaló que los gritos que antes resonaban afuera habían cesado de repente. Sus ojos se abrieron con sorpresa y miedo al darse cuenta de que algo terrible debía haber sucedido. Omitiendo el peligro, decidió salir a investigar por su cuenta. Él sabía que era un error, pues el silencio indicaba que la mayoría de las personas que antes gritaban ya se habían convertido en zombies. Al abrir la puerta, un zombi se abalanzó sobre ella. La chica tropezó y cayó al suelo, luchando con desesperación por liberarse del monstruo, pero el prota actuó con rapidez, dominando y neutralizando al zombi con habilidad, restaurando el control de la situación. Justo cuando todo parecía perdido, la cabeza del no muerto rodó a gran distancia. Ella, completamente atónita, levantó la vista y vio al prota de pie sobre ella, con el machete cubierto de sangre y aún chorreando, habiéndola salvado en el último instante posible. Luego se inclinó con determinación y extrajo un brillante cristal de la cabeza del monstruo. En eso la mujer, boquiabierta, notó que el cristal era idéntico al que había visto en la rueda misteriosa de su cocina. Sin tiempo para procesar lo que acababa de suceder, 2 zombies se lanzaron de manera frenética hacia la puerta abierta. De inmediato el prota gritó con urgencia, pidiéndole a mirar detrás de él. En un movimiento ágil y preciso, giró rápidamente y se enfrentó a los 2 zombies con feroz determinación. Con una destreza sorprendente, se apartó de su rango de ataque y los decapitó de un solo tajo, eliminando a ambas criaturas con una eficacia implacable. La chica, abrumada y con el corazón palpitando desbocado, observó la escena con asombro. Lo que antes le había parecido un hombre común y sin nada destacable, ahora se revelaba como un experto en la lucha contra los monstruos. La increíble habilidad y la tranquilidad con la que manejaba la situación la dejaron impresionada, reconociendo finalmente su impresionante competencia en medio del caos. En plena impresión, ella le pidió su nombre, lo cual después de presentarse, extendió una mano y la ayudó a levantarse. Luego le pidió su nombre a cambio. Cuando ella respondió, él quedó muy impresionado, pues ella era nada más y nada menos que Musin, la experta de la que se hablaba en su vida pasada, la figura legendaria que podía enfrentarse a ejércitos divinos por sí sola. Sin embargo, allí estaba ella, solo una chica delicada y débil, lejos de la poderosa existencia que él había antes conocido. Aún conmocionado por su reacción, ella le exigió respuestas, queriendo saber qué estaba pasando afuera. Él le comenta que la Tierra ha sido invadida. Como puede ver, la mayoría de las personas ya se habían convertido en zombies. Además, aún no sabía quién estaba detrás de la invasión. Algunas personas alrededor del mundo, como los 2, no habían sido infectadas. También mencionó que había estado coleccionando cristales de las cabezas de los no muertos, mostrándole los pequeños objetos brillantes que eran la clave para sobrevivir en este nuevo mundo. Después de escuchar todo esto, ella finalmente comprendió la gravedad de la situación exterior y sugirió que buscaran ayuda del gobierno o del ejército. Sin embargo, él sacudió la cabeza en señal de rechazo, comentando que esas entidades probablemente habían colapsado en cuestión de minutos tras el inicio del ataque. Con gran certeza, concluyó que toda la Tierra se había convertido en un campo de juego para los zombies. En su mente, el prota reflexionaba que si ella había sido un experto en eliminar zombies en su vida pasada, debía tener habilidades extraordinarias aún ocultas. Considerando que necesitaba un asistente, ella parecía la candidata más prometedora.
Decidió entonces enseñarle las reglas de supervivencia en este nuevo y sombrío mundo apocalíptico. Primero le explicó el funcionamiento de las ruedas, que eran cruciales para la supervivencia en el apocalipsis. La mayoría de los suministros esenciales provenían de ellas, pero activar una rueda requería cristales que se extraían de las cabezas de los zombies. Cuanto más valiosas eran las recompensas ofrecidas por las ruedas, más cristales necesitaban. Ella entendió rápidamente que debía haber más ruedas en existencia, pero con curiosidad le preguntó cómo él sabía tanto sobre esto. Obviamente nuestro prota no quería revelar que había sido reencarnado, así que cambió de tema sugiriendo que intentara girar la rueda mientras él cazaba zombies afuera. Luego se va y se detiene en la puerta, sugiriéndole que cerrara bien la puerta detrás de él, y bajo ninguna circunstancia saliera. En la calle, los no muertos vagaban sin rumbo, de pronto uno de ellos parecía percibir algo, girando su cabeza justo cuando él procede a clavarle una cuchilla en el cráneo. En eso varios otros se abalanzan contra él, pero no era un objetivo fácil. Sus movimientos eran veloces y efectivos, su cuerpo era muy habilidoso mientras se movía a través de los zombies con facilidad. Realizaba estocadas fuertes cortando a los zombies como si fueran tomates. Al finalizar recogió meticulosamente los cristales de sus frentes, pero justo cuando terminaba escuchó unos gritos desesperados de ayuda detrás de él. En eso se gira y ve a una chica siendo perseguida por dos zombies. Su rostro estaba lleno de pánico mientras corría hacia él, escondiéndose detrás de su espalda por miedo. Nuestro prota sin titubeo avanzó enfrentándose a ellos de frente. Con gran habilidad blandió su cuchilla cortándolos con una serie de golpes rápidos. Pero al volverse para ver cómo estaba la chica su comportamiento cambió, pues ella procede a atacarlo, pero afortunadamente nuestro prota estaba listo. En un movimiento fluido extendió su mano, enganchó su cabeza y clavó su cuchilla directamente en su frente, terminando la amenaza antes de que pudiera comenzar. Musin quedó asombrada cuando regresó con 11 cristales. Al sumarlos a los 3 que ya había recolectado tenía justo la cantidad necesaria para realizar 2 giros en la rueda. Con ella observando con gran curiosidad, él colocó cuidadosamente los cristales en las ranuras, uno a uno. Cuando el último cristal desapareció, la rueda comenzó a girar, su movimiento era hipnótico y lleno de promesas de lo que podría surgir de su frenético giro. Los dos esperaban con ansias, él con la esperanza de obtener algo útil, como medicina funcional. Finalmente, la rueda se detuvo y mostró 4 latas de comida. Al ver el resultado, él se sintió profundamente decepcionado. En el contexto apocalíptico actual, la comida enlatada, aunque valiosa, no era lo que más necesitaban en ese momento. En realidad, él deseaba algo que les brindara una verdadera ventaja en la lucha por la supervivencia, no solo más suministros. Además ya había preparado una cantidad considerable de comida durante sus incursiones cazando zombies, lo que les daría suficiente sustento por un buen tiempo. Por lo tanto las latas de comida parecían un desperdicio de un giro potencialmente valioso. Frustrado por su mala suerte, le propuso a ella que lo intentara en su lugar, pensando que quizás su fortuna sería más favorable, así que le entregó los cristales restantes. Con el mismo cuidado, ella colocó los cristales en las ranuras y la rueda comenzó a girar. Ambos miraban con expectación, mientras el prota reflexionaba que cada giro al principio del apocalipsis era crucial, ya que podía ofrecer una mejora significativa en las habilidades de combate, y por ende, en la supervivencia. Para su sorpresa, la rueda reveló esta vez una carta de eliminación, en eso él le explicó que la carta permitía eliminar un premio de la rueda. Aunque en ese instante no parecía crucial, él creía que su valor sería significativo cuando tuvieran que girar la rueda en busca de equipo y habilidades esenciales. Luego miró a Musin y le preguntó si siempre había tenido tan buena suerte. Ella respondió afirmativamente, mencionando con una sonrisa que la suerte siempre había estado de su lado. En el pasado había obtenido botellas extra de refrescos, ganado grandes premios al romper huevos y hasta ganado una vaca viva en un sorteo del mercado. Esto contrastaba marcadamente con su propia experiencia, pues nuestro prota parecía estar constantemente lidiando con la mala suerte. En eso el prota especuló que la suerte de ella podría estar vinculada a su impresionante físico. Pensó que si ella tenía una suerte tan favorable, debía aprovechar al máximo esa ventaja. Decidió que con su gran físico y suerte, Musin podría convertirse en una aliada invaluable para superar los desafíos del apocalipsis. Al día siguiente nuestro prota se prepara para enfrentar a los zombies al amanecer y su objetivo para el día era recolectar un total de 100 cristales. Musin al verlo,
decidió que no podía permitirse estar sin hacer nada, así que decide apoyarlo y preparar una buena comida digna de 100 cristales. Después de un tiempo él regresó cansado, y le dice que tiene 2 noticias para ella y le preguntó cuál quería escuchar primero. Ella escoge las buenas noticias, la cual era que la zona estaba ahora completamente infestada de zombies, pero él había logrado despejarlos todos. Esto la emocionó y preguntó ansiosamente por las malas noticias. La mala noticia era que solo había recolectado 21 cristales a pesar de haber buscado en toda el área y revisando cada casa, habitación y rincón posible. Al verlo desanimado, ella lo tranquilizó diciendo que esos cristales aún eran suficientes para varios giros en la rueda. En eso él le preguntó si había algo para comer, ya que le rugía la panza. Pronto se sirvieron los platos, pero su apariencia lucía desagradable y poco apetecible. Ella admitió que no era muy buena en la cocina y le sugirió que si no le gustase, siempre podría comer las latas en el refrigerador. Pero a pesar de la presentación, él procede a comerla diciendo que estaba buena, aunque no se viera tan atractivo a los ojos. Ella se emociona un poco, ya que era la primera persona que no detestaba su cocina. Esto se debe a que nuestro prota había sobrevivido al apocalipsis antes y había lidiado con cosas mucho peores, incluyendo comer carne humana putrefacta para saciar el hambre. Después de terminar su comida, ambos se dirigieron a la rueda con los cristales que habían recolectado. Musin, demostrando su notable suerte, giró la rueda y obtuvo 2 premios consecutivos, un arma de fuego y una ballesta. Satisfecha con los resultados, le entregó los cristales restantes y le pidió que intentara girar la rueda él mismo. Él se mostró reticente, diciendo que su suerte era demasiado mala para esperar algo positivo. Sin embargo, ella tomó su mano con ternura, sopló suavemente sobre él y, con una expresión sincera, le aseguró que le había transferido parte de su suerte. Este gesto inesperado hizo que él se sonrojara, sorprendido por la calidez y la confianza de ella. Quedaban 6 premios en la rueda, y ahora las probabilidades de obtener el medicamento de genética mejorado eran de 1 entre 6. Musin sugirió usar la carta de eliminación para descartar la opción de las galletas, con la esperanza de mejorar sus posibilidades. Sin embargo, antes de que pudieran cambiar de opinión, la carta de eliminación tocó la rueda y de repente se iluminó. Sus ojos se abrieron en un asombro absoluto una vez que la carta hizo contacto. La decisión estaba tomada y no había marcha atrás. Ahora, con una probabilidad de 1 entre 5, sabían que no podían volver atrás. Con firmeza nuestro prota insertó los cristales restantes y empezó a hacer girar la rueda. Mientras ésta giraba a gran velocidad, ambos elevaron fervientes oraciones, invocando a Amitabha del Este y a Amón del Oeste, apelando a cualquier poder divino que pudieran imaginar, en un desesperado intento de que la suerte les sonriera en ese momento crucial. Cuando la rueda comenzó a desacelerar y la flecha se posó sobre una botella de poción verde, sus rostros se transformaron en expresiones de asombro y júbilo, como si hubieran ganado el gran premio. Al final la poción resultó ser un potenciador corporal para principiantes, no un simple trofeo, sino un verdadero cambio de juego. Este elixir prometía triplicar las habilidades de combate y la fuerza física del usuario durante las primeras fases del apocalipsis. En un mundo tan caótico y desafiante, un medicamento de este calibre era de un valor incalculable. Con entusiasmo, ella le pidió que bebiera la poción, pero él tenía un enfoque más calculado. En lugar de consumirla de inmediato, mezcló meticulosamente la poción de fortalecimiento con un poco de heparina que había obtenido del hospital, vertiendo ambos líquidos en una bandeja. Le explicó que al combinar las 2 sustancias, podrían duplicar el volumen de la poción, convirtiendo eficazmente una botella en 2. Además le comentó que la rueda que usaron no era la única en existencia, pues había muchas otras distribuidas por diferentes áreas, cada una con su propio conjunto de premios. Y con las botellas adicionales que habían creado, podrían intercambiarlas con otros sobrevivientes a cambio de valiosas cartas de habilidades o medicinas especializadas. Esta estrategia no solo aumentaría su fuerza en el corto plazo, sino que también les abriría nuevas oportunidades para trueques y negociaciones, fortaleciendo así su capacidad de sobrevivir a largo plazo. Pero de pronto en eso, las 2 pociones de fortalecimiento recién creadas aparecieron ante ellos. En eso Musin estaba a punto de preguntar cómo sabía hacer el medicamento, pero antes de que pudiera formular la pregunta, él desvió la conversación. Mencionó que la temperatura del agua medicinal era demasiado alta y que debía bajarse inmediatamente. Luego enfatizó la importancia de memorizar cada detalle del proceso y los estándares de temperatura ideales, ya que le tocaría a ella hacer la poción la próxima vez. Ella comprendió,
sintiéndose segura de que podría cumplir con la tarea, agradecida por la oportunidad de aprender y dispuesta a enfrentar el desafío con confianza. Después de terminar de preparar la poción, Musin no pudo contener su curiosidad y le preguntó al prota una vez más cómo sabía tanto sobre la elaboración de medicamentos. Sin embargo, antes de que él pudiera responder, un repentino y extraño sonido de golpe se escuchó desde afuera. Su expresión se volvió grave de inmediato y rápidamente la condujo al piso de arriba. Confusa por esto, ella le preguntó por qué estaba tan alarmado. John le explicó que el ruido provenía de un escarabajo apestoso mutado. Debido al virus infeccioso, estos saltamontes habían evolucionado en insectos caníbales. Aunque no representaban una amenaza por sí solos, se movían en enjambres, y la presencia de uno indicaba que la horda completa podría estar cerca. Y efectivamente, con un mínimo esfuerzo, el enjambre de saltamontes rompió la puerta y se dirigió hacia ellos. Ambos intentaron bloquear la entrada usando un armario, pero él le advirtió que estos insectos eran más peligrosos de lo que parecían. No solo podían infectar a las personas, sino que también tenían la capacidad de infectar plantas, transformándolas en organismos zombies. Por lo tanto, la amenaza era mucho mayor de lo que inicialmente había supuesto. Cuando pensaron que estaban a salvo, el estruendo de golpes comenzó de nuevo, esta vez con mayor intensidad. Ella, sorprendida, saltó rápidamente a sus brazos, pero él la tranquilizó diciéndole que no debía temer y asegurándole que él estaba allí para protegerla. Estas palabras le brindaron una sensación de calma, pero al notar que la puerta estaba siendo golpeada con fuerza, se dio cuenta de que no resistiría mucho más. Decidió que ella debía refugiarse en el baño mientras él se preparaba para enfrentarse al enjambre que se aproximaba. Cuando ella preguntó cómo planeaba sobrevivir contra tantos insectos, él la tranquilizó diciendo que solo tomaría unos minutos, y sin dudarlo sacó la poción de fortalecimiento que acababa de crear, consciente de sus posibles efectos secundarios, pero sabiendo que era su mejor opción. Acto seguido bebió la poción sin pensarlo demasiado. Al finalizar de hacer esto, un dolor insoportable se extendió por su cuerpo, haciéndolo colapsar en el suelo. De repente en eso sintió como si todo su cuerpo estuviera en llamas. Mientras el dolor se intensificaba, los escarabajos mutados finalmente lograron romper la puerta. Sin embargo, el efecto de la poción comenzó a manifestarse, y en un abrir y cerrar de ojos un destello de acero cruzó el aire, atravesando a uno de los escarabajos. Impulsado por el poder de la poción, se lanzó a la acción emboscando al enjambre con gran precisión. El dolor causado por los efectos secundarios de la poción era insoportable, llevándolo a gritar con furia mientras combatía. A pesar de estar rodeado por los escarabajos mutados, él exclamó y avanzó con su arma cortando a través de ellos con facilidad, y en una frenética serie de tajos aniquiló a la horda, dejando un rastro de carnicería a su paso. La sangre verde de los monstruos salpicó las paredes y el suelo mientras eliminaba a los últimos de las criaturas. Finalmente, cuando el último escarabajo cayó, él quedó erguido en medio de la destrucción, jadeando después de la batalla, su cuerpo temblando tanto por el combate como por los efectos secundarios de la poción. Mientras observaba el escenario, una inquietud lo invadió. La aparición de un enjambre de saltamontes solía ser un presagio de la presencia de una reina saltamontes, y sabía que si no se enfrentaba a ella el enjambre seguiría reproduciéndose sin fin. Mientras pensaba en esto, una gran mutación apareció ante sus ojos. La reina saltamontes, furiosa al ver a su generación masacrada, lanzó un chorro de líquido verde hacia él. Pero por suerte nuestro prota reaccionó con rapidez y logró esquivar el spray ácido. El líquido chisporroteaba y corroía todo lo que tocaba, pero él no se dejó intimidar. Cuando la reina saltamontes cargó contra él nuevamente, decidió dejar de contenerse. Saltó al aire de un brinco, elevándose por encima de la reina antes de hundir su espada con fuerza en su espalda. La reina saltamontes emitió un grito espeluznante de agonía, retorciéndose de dolor. Siguiendo su lema de atacar cuando el enemigo está más vulnerable, el prota torció el mango de la espada y la hundió aún más profundo. En poco tiempo, la fuerza de la reina se debilitó y finalmente fue derrotada. Tras la batalla él se tambaleó hacia el baño, consciente de que cuanto más se esforzara, peores serían los efectos secundarios de la poción. Sin embargo, al abrir la puerta, Musin saltó a sus brazos. A pesar de su agotamiento, él experimentó una sensación reconfortante y le dijo suavemente que no llorara, recordándole que las lágrimas eran inútiles en el apocalipsis. Poco a poco ella se calmó, aunque el impacto de haber sido rescatada de una pesadilla aún la perturbaba.
Al girar la cabeza y ver el caos sangriento que se extendía afuera, su estómago se revolvió y sintió náuseas al preguntarse cómo iban a manejar el montón de cadáveres. El prota comentó que todo eso era comida fresca y nutritiva, sugiriendo que podría convertirse en su fuente de alimento con el tiempo. Musin lo miró con escepticismo, y él le explicó que las provisiones de comida se volverían cada vez más escasas después de un año, y que esos mutantes serían uno de los pocos recursos comestibles disponibles. Detalló que en el apocalipsis, la comida provendría de 3 fuentes principales: alimentos no perecederos, suministros obtenidos de la rueda y los cadáveres de los mutantes. La idea de consumir esas criaturas le horrorizó, pero él, siempre pragmático, le recordó que comer mutantes era una opción mucho más aceptable que recurrir al canibalismo. Desesperada por esto, ella se equipó con lo que pudo encontrar y comenzó la desagradable tarea de cortar los miembros rotos. En poco tiempo tenía trozos de carne, tanto grandes como pequeños apilados en una tina. En eso el prota, notando su rápida adaptación, la elogió por acostumbrarse tan pronto a un trabajo tan repugnante. Pero no pasó mucho tiempo antes de que él se acercara con su mochila colgada sobre el hombro, diciendo que necesitaba salir a recolectar más cristales de los zombies. Luego la tranquilizó pidiéndole que confiara en que regresaría. Con su mirada fija en él mientras se marchaba, el prota una vez más se aventuró al peligro, muy consciente de que tendría que ir más allá de su refugio temporal. Mientras navegaba por las desoladas calles, sus sentidos permanecían agudizados, atentos a cualquier señal de vida. Sin embargo, solo encontró los restos de los no muertos y de humanos asesinados, sus cuerpos esparcidos por el asfalto. Al llegar a una intersección, de repente escuchó gritos de auxilio, lo que lo obligó a detenerse en seco. El prota, sorprendido, se preguntó qué tipo de imprudente gritaba con tanta desesperación en una situación como esta. Era como si estuvieran invitando a todos los zombies de los alrededores a descender sobre ellos. En la intersección vio a una chica sentada en el suelo, sus desesperados ruegos resonando en las calles vacías. Sin dudarlo, corrió hacia ella y le tapó la boca, susurrándole que guardara silencio para no atraer más zombies. Pero ya era demasiado tarde, ya que los ecos de sus gritos habían convocado a una horda de criaturas que ahora avanzaban desde los angostos callejones directamente hacia ellos. Consciente del peligro inminente, desenfundó su espada y comenzó a cortar a los zombies que se acercaban con ferocidad. Pero a pesar de sus esfuerzos, eran demasiados. Desesperado por ganar tiempo, le ordenó a la chica que corriera mientras él contenía a los enemigos. Ella, en pánico, vio una puerta abierta cercana, y sin pensarlo 2 veces se precipitó hacia ella, pidiéndole a que se apresurara y se refugiara antes de que fuera demasiado tarde. Ignorando los zombies que se acercaban, nuestro prota se lanzó hacia la puerta. En eso, justo cuando logró entrar, la puerta se cerró de golpe detrás de él, pero antes de que pudieran recuperar el aliento, una mano en descomposición apareció por la rendija, aterrorizándolos de inmediato. El terror se reflejaba en sus rostros pálidos mientras la puerta, ahora incapaz de cerrarse completamente, les daba poco tiempo. Sin embargo, rápidamente corrieron escaleras arriba, pero pronto quedó claro que estaban exhaustos. Su respiración era entrecortada y su ritmo se había ralentizado significativamente a medida que la fatiga se hacía presente. Justo cuando tropezó, un zombi logró agarrarle la pierna, arrastrándola escaleras abajo con un agarre firme. Él reaccionó con rapidez, balanceando su gran espada en un potente arco y cortando el agarre con un solo golpe, y de inmediato la ayudó a levantarse, pero la situación se había agravado, ya que la escalera ahora estaba invadida por numerosos zombies, bloqueando su camino desde todas las direcciones. Entonces, mientras el caos parecía a punto de sobrepasarlos, una luz cegadora emergió de repente por la ventana estrecha, proyectando un resplandor inquietante y sobrenatural sobre la escena. John, con el corazón latiendo frenéticamente en su pecho, se volvió hacia la fuente de la luz y sus ojos se abrieron en shock al reconocer lo que era, un objeto blanco resplandeciente descendiendo del cielo, iluminando el oscuro rellano de la escalera como si fuera un faro. Se dio cuenta de que se trataba de la llave del calabozo, un artefacto de inmenso poder que ahora estaba al alcance de su mano. En su vida anterior había aprendido que la llave del calabozo era uno de los objetos más raros y valiosos en el Apocalipsis. Era la única forma de acceder a la tierra del misterio del calabozo, un lugar lleno de esperanza y maravillas. Incluso los veteranos más experimentados la habían deseado, aunque ninguno había logrado obtenerla. Decidido a no dejar pasar esta oportunidad, el prota estaba resuelto a conseguir esa llave de los misterios. Sin embargo, mientras se perdía en sus pensamientos, ella gritó de repente que tuviera cuidado con los zombies.
De inmediato el prota se giró rápidamente y vio a uno lanzándose directamente hacia él. En un instante de miedo y pánico, golpeó al zombi en la cara, intentando protegerse y maldiciendo a la criatura. Al ver cómo el zombi cargaba contra él con una intención tan específica, pensó con ironía que incluso los zombis ahora parecían saber dónde más duele. Con mucha ira, decidió acabar con los 10 no muertos de una vez por todas. El pasillo estrecho se presentaba como un terreno ideal para una postura defensiva y un contraataque. Justo cuando estaba a punto de efectuar su ataque, una mano grisácea emergió de las sombras. Pero manteniéndose tranquilo, el prota balanceó su espada con precisión, haciendo que la mano volara por los aires y salpicara sangre verde por el suelo. En un recuerdo previo, observamos la vida de la chica llamada Chujin unos días antes del inicio del apocalipsis. En ese entonces ella lo tenía todo: seguidores, fama, riqueza e inteligencia. Verdaderamente era la consentida del cielo. Pero en cuestión de días todo se había desmoronado. Sus familiares, amigos e incluso su padre se habían convertido en zombis. Mientras pensaba en esta tragedia, se quedó arrodillada, enfrentando lo que parecían ser sus últimos momentos. Pero de repente vio a los no muertos tendidos en el suelo y derrotados. No podía creer que él hubiera logrado eliminar todas las amenazas ante sus propios ojos. Sin embargo, su alivio fue repentinamente interrumpido por John, quien le advirtió que si quería seguir viva no podía permitirse distracciones. Por lo tanto, debían encontrar la llave y actuar con rapidez. Mientras tanto, la zona inferior estaba plagada de enemigos, dejando en claro que descender no era una opción viable. La única oportunidad era llegar al tejado y buscar otra salida. Chujin tenía un plan: el tejado de su edificio estaba conectado con el edificio de enfrente, y su objetivo era salir desde allí. Si lograban llegar al otro edificio estarían más cerca de su meta. Además, pensó que una vez que descendieran del edificio, la llave estaría a solo 2 calles de distancia. Mientras examinaba el área, se dio cuenta de que las vides cubrían todas las superficies. Pero de repente en eso, una rama se estiró hacia ella, envolviendo su tallo alrededor de su cuerpo y levantándola del suelo con una fuerza imponente. Nuevamente el prota intervino, atrapándola en el aire y dejándola caer al suelo sin decir una palabra, pues se concentró en la tarea que tenían por delante. Aunque ella lo miró, él permaneció enfocado lidiando con las plantas mutadas que ralentizaban su avance. Cada segundo dedicado a cortar las vides se sentía como una pérdida de tiempo. Pero finalmente llegaron a una puerta cerrada con llave. Chujin preguntó qué debían hacer, y él respondió directamente propinando una fuerte patada que hizo que la puerta se estrellara. Es así como de forma apresurada ambos subieron al tejado, donde se encontraron con un grupo de sobrevivientes ya reunidos y alertas. En eso un hombre rubio con un bate de béisbol se acercó con una expresión hostil, exigiendo saber qué estaban haciendo y advirtiendo que romper la puerta podría atraer a más zombis. De inmediato el prota se adelantó, explicando que no tenían malas intenciones y que ya se había deshecho de todos los zombis del edificio. El rubio, sorprendido y desconcertado a la vez, no podía creer que alguien hubiera despejado todos los zombis en un lugar tan peligroso. Aunque el rubio intentó mantener la calma, su desconfianza persistía. Los compañeros del rubio intervinieron, defendiendo que él y Chujin no sabían de la presencia de otros sobrevivientes. Mientras la situación se calmaba, John examinó el entorno desde el tejado, buscando una solución. El rubio le preguntó sobre sus intenciones, y John reveló que su objetivo era llegar a la escuela secundaria al otro lado. El rubio cuestionó cómo planeaba atravesar las calles infestadas de zombis. A lo que John explicó que había visto luces en esa área y estaba decidido a investigarlas. El rubio, admirando su valentía, señaló un posible atajo: se trataba de otro edificio cercano al este del tejado. Aunque era peligroso, el salto era una opción viable. De inmediato John evaluó el espacio entre los edificios: tenía unos 5 metros, con el tejado opuesto a un nivel más abajo. Era un completo desafío, pero algo en lo que se sentía seguro. Justo cuando se preparaba para el salto, Chujin lo interrumpió temblando del miedo, pidiendo que no la dejara atrás. Lo cual el prota con compasión accedió a llevar su mochila con él. Al ver esto el rubio se burló, advirtiendo que estaban locos por intentar el salto con ambos, ya que podría resultar en la muerte. Sin embargo, pensando rápido, John sugirió usar cuerdas para asegurar la mochila y su cuerpo al de Chujin, para cruzar juntos de manera segura. Pero el rubio se rió desestimando el plan, y sugirió que Chujin le pasara la mochila y él la lanzaría una vez estuvieran al otro lado. Pero John rechazó la oferta, temeroso de perder la mochila para siempre con alguien tan poco confiable como el rubio.
La actitud del rubio cambió repentinamente a una agresiva, amenazando con romperle la mano si no cumplía. Pero el prota con una sonrisa fría lo llamó tonto, y sin decir más tomó impulso y saltó desde el edificio de 200 metros de altura. El tiempo parecía ralentizarse mientras volaba por el aire, el viento corriendo a su alrededor. Y en poco tiempo aterrizó en el tejado opuesto con un golpe pesado, absorbiendo el impacto con el brazo y la rodilla. El rubio al otro lado estaba impactado por lo que acababa de presenciar, y sin poder creer lo que acababa de hacer. Pero sin perder tiempo John comenzó a quitarle las cuerdas a Chuyin, quien estaba temblando de miedo. En eso le preguntó si estaba bien, pero mientras lo hacía una presencia los observaba desde la distancia. Se trataba de un hombre extraño y corpulento escondido en las sombras que estaba observándolos a través de binoculares, el cual había estado siguiendo cada uno de sus movimientos. Aquel extraño sujeto que los observaba desde las sombras era un miembro de una infame comunidad de bandidos, conocida por aprovecharse de los vulnerables y explotar a las mujeres desesperadas para sus propios fines. Estos bandidos prosperaban en el caos del apocalipsis, creando un entorno de miedo y abuso donde la brutalidad se convertía en una moneda de cambio. Con un destello depredador en sus ojos, el extraño había visto en el grupo de sobrevivientes una oportunidad que no estaba dispuesto a dejar escapar. En la sucia guarida de estos bandidos, la situación era aún más deplorable. Las mujeres capturadas la pasaban muy mal, y la atmósfera de decadencia y desesperanza estaba en cada rincón. Pero de pronto en ese momento un tipo calvo intervino, señalando que la oficina del director estaba cerrada por un estudiante que se había convertido en un obstáculo. Ante la falta de opciones, uno de los bandidos sugirió que esperaran a alguien llamado el quinto hermano, quien era el jefe. Mientras que otro con una sonrisa cruel propuso lanzar a todas las chicas a los zombies, una solución que aunque macabra, se ajustaba a la naturaleza despiadada de su grupo. La amenaza de los bandidos era interpretado como una entidad siniestra que se cernía sobre la situación, agregando una capa adicional de peligro y desesperanza a un mundo ya sumido profundamente por el caos. Pero en eso el hombre de cabello blanco argumentaba que no deberían deshacerse de ellas. Sin embargo, esto enfureció al hombre calvo, que parecía pensar que habían superado el punto de no retorno. Mientras seguían dialogando, de pronto el gigante que había estado observando de cerca al prota entró en la sala, quien se trataba del quinto hermano. En eso uno de los hombres le informó que el edificio en el que estaban ocupando estaba ahora rodeado por una enorme horda de zombies, atrapándolos en su interior. Uno de los tipos se quejó de cómo una sola noche había cambiado dramáticamente el equilibrio del mundo. En eso el quinto hermano se rió, descartando la preocupación y les dijo que hicieran lo que les pareciera, comentando que en este mundo solo los más fuertes reinan sobre otros. Incluso el apocalipsis para ellos era visto como un completo paraíso. Luego de esto vemos al prota, quien se encuentra arriesgando su vida mientras se abre paso por las calles peligrosas en medio de la noche y en busca de la llave del calabozo. Sus movimientos son precisos y cautelosos, esquivando sin esfuerzo a los monstruos acechantes. Sin embargo, Chuyin por su parte le cuesta mantener el ritmo, su respiración es entrecortada y jadeante, el agotamiento pesa sobre ella y finalmente le pide que disminuya la velocidad, ya que no quiere que la deje atrás. Pero el prota algo irritado opina en voz baja que ella lo retrasa mucho, y al mismo tiempo piensa sobre cómo ella se ha convertido en una carga, sintiéndose engañado al ayudarla simplemente porque parecía una chica linda y débil. Su frustración es evidente, pero a pesar de su descontento, decide bajar un poco más el ritmo y de esta forma ella puede seguirle el paso cómodamente. Al llegar a la escuela, el prota y Chuyin se encuentran con un silencio inquietante. La ausencia de cualquier sonido que sugiera la presencia de zombies crea una atmósfera tensa y desconcertante. El silencio parece interminable, y John no puede evitar preguntarse dónde podrían estar los enemigos, pero con la experiencia acumulada, deduce que los zombies podrían estar concentrados en otro lugar, el cual es una suposición que resulta ser acertada. Al entrar en el edificio escolar, la escena es desoladora, pues en los pasillos y aulas están llenos de estudiantes atrincherados, altamente desesperados. Algunos han improvisado barricadas con escritorios y sillas, intentando resistir el asedio de los zombies que aunque no parecen estar presentes en ese momento, siguen siendo una amenaza constante. Los rostros de los estudiantes reflejan una mezcla de pánico y resignación. Saben que incluso si logran mantener a los zombies a raya, el hambre y la soledad eventualmente los llevarán a la muerte si no encuentran una solución.
De pronto ambos se mueven cuidadosamente por los pasillos, y en eso una chica atrapada en una de las aulas los ve, llena de esperanza y desesperación comienza a llamar pidiendo ayuda con su voz temblando de miedo. La chica a su lado se mueve instintivamente para responder. De pronto le recuerda que hacer ruido podría atraer a los zombies que acechan cerca, lo que podría llevarlos directamente a su ubicación. Señala con una crudeza que duele que ella no podría defenderse si fueran invadidos. Sus palabras son duras, pero están arraigadas en la difícil realidad de lo que está pasando. Ella duda, un sentimiento de pena la invade al ver a los estudiantes atrapados. Esto la llena de impotencia y de angustia, pues quiere ayudarlos y hacer algo, cualquier cosa para aliviar su sufrimiento, pero el prota siempre realista, procede a dejarle claro que no tiene ni idea de cuántos zombies hay fuera de esas aulas y que no está equipado ni capacitado por ahora para enfrentarse a una cantidad tan grande. Su tono es severo al decirle que este es el apocalipsis y, si realmente quiere salvar a esos estudiantes, tendrá que encontrar una manera de hacerlo por su cuenta. La seriedad de sus palabras le pega muy profundamente y ella asiente, una disculpa silenciosa sale de sus labios mientras lo sigue a través de los oscuros y abandonados pasillos de la escuela, además él espera que ella no se le ocurra hacer nada tonto. Pero en medio del silencio inquietante que envuelve la escuela, Chujin empieza a hacerse una serie de preguntas. Se pregunta por qué el prota había elegido esta escuela como su destino y si existe algún refugio oculto que les permita evitar a los temibles zombies. Es así como el silencio de la escuela, interrumpido solo por sus pasos, aumenta la ansiedad que la invade. Decidiendo romper la tensión, Chujin reúne el valor y se acerca al prota para agradecerle por salvarla antes, y le pregunta su nombre, esperando que este gesto de gratitud pueda aliviar un poco la atmósfera cargada. Sin embargo, nuestro prota se detiene bruscamente, se vuelve hacia ella con una mirada burlona y le responde con sarcasmo. Después pregunta si realmente piensa que unas simples palabras de agradecimiento pueden compensar el riesgo que él asumió para salvarla. Su tono despiadado deja a Chujin momentáneamente sin palabras, y su sorpresa la hace sentirse insegura. Inquieta por la dureza de su comentario, Chujin pregunta qué es lo que realmente quiere. Con una sonrisa irónica, él le dice que la salvó para usarla como cebo, y agrega que en una situación apretada como la que están viviendo, un paquete de fideos instantáneos es igual de inútil que ella. La crueldad de sus palabras deja a Chujin desconcertada, quien se siente conmocionada por su trato. A pesar del golpe a su orgullo, ella decide presentarse formalmente como Chujin. Adicionalmente, ella acepta la dura verdad de su situación y aunque sigue conmocionada por la actitud del prota, reconoce que a pesar de su humor pesado él podría ser una persona decente en el fondo. Pero finalmente el prota comparte su nombre, revelando que se llama John, y a pesar de la dureza inicial, Chujin decide quedarse con él, convencida de que en medio de todo el caos hay algo de valor en su compañía. Y aunque sus interacciones empiezan con fricciones, ambos reconocen la necesidad de colaborar para sobrevivir en el despiadado mundo que los rodea. Mientras continuaban buscando la llave del calabozo, los gritos de auxilio que provenían de un aula cercana llamaron la atención de ambos. El prota, consciente de que los sobrevivientes dentro del aula podrían tener información crucial sobre la llave o su ubicación, decidió investigar. Pero rápidamente se volteó hacia Chujin y le ordenó que se mantuviera oculta para evitar ser detectada. Y es así como con una gran agilidad él procede a escalar un poste cercano para alcanzar el aula desde una ventana, pero el ruido de su movimiento pronto atrajo la atención de los zombies en el edificio, que comenzaron a acercarse en masa hacia el origen del sonido. Cuando un zombi se lanzó hacia él desde dentro del aula, el prota actuó con rapidez. Traspasó el vidrio de la ventana con un ágil movimiento y al mismo tiempo, le propinó una poderosa patada en la cabeza al zombi, enviándolo contra una pared lejos. Aprovechando la apertura desenvainó su arma y con movimientos coordinados, comenzó a despachar a los zombies que se encontraban en el aula. Cada golpe de su espada estaba calculado con exactitud, eliminando a los muertos vivientes de manera eficiente y rápida. Mientras tanto, dentro del aula, 3 sobrevivientes se encontraban agrupadas y con mucho miedo. Entre ellos estaba una maestra, la cual se acercó al prota con alivio para expresarle su gratitud. Luego él examina la sala, observando a los sobrevivientes y preguntándose si habían visto dónde podría haber caído la llave. La profesora le explicó que estaban atrapadas con 2 estudiantes y una chica llamada Chiang, que había fallecido lamentablemente, así que les pide que las ayude a escapar del lugar. Sin embargo, el prota preguntó si habían visto un rayo de luz, enfatizando que cualquier detalle podría ser de suma importancia para él,
Además les prometió que si le ayudaban a encontrar la llave las ayudaría a escapar del lugar. Las dos estudiantes negaron con la cabeza, indicando que no habían visto la luz. Sin embargo, la profesora habló con certeza, diciendo que ella sí la había visto e incluso sabía dónde había aterrizado. Esto despertó la curiosidad de John y la presionó para obtener la ubicación exacta de la luz. Sin embargo, la profesora insistió en que primero los rescatara antes de revelar la ubicación de la llave. Pero este aún estaba dudoso, cuestionando si realmente estaba segura de la ubicación. En eso la profesora describió la caída de la llave, con la esperanza de que fuera suficiente para asegurar su supervivencia. A pesar de la descripción detallada, él evaluó que la situación era complicada pues habían demasiados muertos vivientes afuera para garantizar la seguridad de los tres. Con sus capacidades actuales solo podía llevar a 2 personas con él. Las niñas indignadas por su decisión se quejaron pues pensaba que 2 personas era poco. Sin embargo, el prota desestimó sus súplicas con un recordatorio de que no hay justicia en el apocalipsis, ya que solo los fuertes sobreviven mientras que los débiles mueren. Las estudiantes estaban aterrorizados, pero la profesora les acarició suavemente los hombros, tratando de ofrecerles algo de consuelo. John, desde una distancia, les ordenó decidir quién entre ellos iría con él, entendiendo que solo 2 podían ser salvados de los 3. La profesora no dudó ni un segundo, y sin titubeos ofreció a los estudiantes la oportunidad de ser salvadas. Observando su decisión, el prota le aseguró que escoltaría a las 2 niñas con seguridad. Sin embargo, cuando la presionó para obtener la ubicación exacta de la llave, la profesora para su sorpresa insistió en que esperara hasta que los estudiantes estuvieran seguros, y luego de eso prometió anotar la ubicación en un papel y lanzarla hacia él solo una vez que estuvieran a salvo. Sin embargo, con un tono frío, el prota comentó que esperaba que no se arrepintiera de su elección de sacrificio y luego ordenó a los estudiantes que lo siguieran. En ese momento podía sentir la presencia de 3 zombies acechando justo detrás de la puerta, así que rápidamente instruyó a la profesora para que cerrara la puerta en cuanto salieran. En eso, al abrir la puerta, uno de los zombies intentó deslizarse, pero él fue más veloz dándole una patada dura que envió a la criatura lejos, y con un gran movimiento le decapitó de un buen corte. Mientras tanto, la profesora, aunque lucía determinada, estaba tan aterrorizada interiormente como los demás, sin embargo se mantuvo firme y plenamente consciente de su deber de proteger a sus estudiantes. Tomando a las 2 niñas, las llevó rápidamente escaleras abajo, pero algo parecía extraño. El corredor entero estaba extrañamente silencioso, no se presenciaba ni un solo zombi. De pronto un aura monstruosa parecía colgar en el aire y él rápidamente les advirtió que disminuyeran la velocidad. Pero las estudiantes con mucha ansiedad preguntaron si había sentido algo extraño, ya que el camino adelante parecía claro. Pero ignorando si sus instintos podrían estar equivocados, el prota continuó apresurándose por las escaleras. Pero de repente en eso un enorme monstruo tenebroso se lanzó hacia ellos en un ataque sorpresa. Sin embargo, John, reaccionando al instante, desenfundó su machete y lo blandió por encima solo para que el monstruo desapareciera antes de que su hoja pudiera conectar. Las niñas, desconcertadas, preguntaron por qué se habían detenido nuevamente. Más convencido ahora del peligro que los acechaba, el prota les pidió que se callaran, pero tras una búsqueda exhaustiva no encontró nada, dejándolo preguntándose de si sus sentidos le estaban engañando. Sin embargo, el monstruo se acercaba cada vez más a las niñas poco a poco, mientras ellas permanecían ajenas al peligro inminente. El prota estaba perdido en sus pensamientos, la extraña aura a su alrededor minando sus instintos, y de inmediato el monstruo lanzó su lengua, rozando el cabello de la chica y enviándole un escalofrío por la espalda. Cuando ella se dio la vuelta para mirar, se quedó perpleja pues estaba cara a cara con la boca abierta del monstruo, llena de afilados y dentados colmillos, lista para devorarla. Pero en eso el prota salvador lanzó su machete a la boca del monstruo, y es así como un trozo del labio del monstruo cayó al suelo, logrando salvarla, y de inmediato el edificio resonó con el desgarrador grito del monstruo. El monstruo furioso atacó con su garra, pero en lugar de retroceder, él se mantuvo firme afrontando el ataque de frente con su puño limpio, pero para su sorpresa el golpe ni siquiera afectó a la bestia. En eso se dio cuenta de que el monstruo tenía brazos blindados tan fuertes como si de un metal se tratase, convirtiéndola en un enemigo casi indestructible. Este le lanzaba ataques apenas esquivados por él, lo cual demostraba que era mucho más complicado de derrotar de lo que había anticipado. Viendo la fuerza imponente del monstruo, lanzó una patada circular perfecta apuntando a su cabeza para intentar derribarlo, pero el ataque no pareció surtir ningún efecto.
En su lugar, la increíble fuerza del monstruo le permitió atraparlo por la pierna con una brutalidad tal que lo estampó contra el suelo con tal fuerza que el piso se agrietó debajo él. La niña observó horrorizada, y se llenó de miedo. Si él no podía derrotar a este monstruo, ninguno de ellos tendría oportunidad de escapar. Desesperada por esto, llamó a su compañera en busca de ayuda pues no podía moverse del miedo, pero para su gran desilusión ella huyó dejándola en pánico. El prota, gravemente herido y apenas capaz de moverse, estaba al borde de la desesperación, mientras que el enorme monstruo se alzaba sobre él, con sus poderosos brazos listos para darle el golpe final. Sin embargo, en el último momento, un fuerte estruendo rompió el aire, un disparo preciso impactó en el monstruo deteniéndolo en seco, ya que el prota había logrado sacar una pistola y disparar justo a tiempo, brindando un breve respiro a la situación tensa. Sin embargo, la situación seguía siendo crítica pues el impacto anterior le había dislocado el brazo derecho y la agonía era visible en sus expresiones. Apretando los dientes para soportar el dolor, giró hacia la niña, pidiéndole que se levantara rápidamente si querían tener alguna oportunidad de escapar. El tiempo en ese instante era esencial. Pero antes de que pudieran moverse, un sonido siniestro de golpes metálicos resonó desde la escalera. Los pasos eran cada vez más cercanos, y el eco del metal chocando contra el suelo indicaba que algo grande y peligroso se acercaba. Con una determinación férrea, el prota intentó ponerse de pie, utilizando su pierna sana para mantener el equilibrio mientras ajustaba su agarre en la pistola, mientras que la niña, temblando pero decidida, se levantó y se preparó para seguirlo, pues que no podían perder tiempo, y que cada segundo que pasaran en ese lugar podría significar el fin. Es así como se apresuraron hacia la salida, con el sonido de los pasos acercándose cada vez más. Pero en cuestión de segundos, Chujin, que había subido desde abajo, se lanzó a sus brazos sin aliento y aterrorizada, le dijo que había esperado por él tanto tiempo que estaba muerta de temor. Aliviado de ver que ella no era uno de los muertos vivientes, las dos chicas exhalaron profundamente. A través del miedo, Chujin explicó que luego de una búsqueda larga, finalmente lo había encontrado antes en el centro multimedia. Un repentino destello de luz había causado que una horda de no muertos surgiera desde todas direcciones. Atrapada en el caos, había sido abrumada por el miedo, y no tuvo más elección que huir en desesperación, corriendo escaleras arriba para encontrarlo. Mientras contaba todo esto, las piezas encajaron. La fuente de luz que atrajo a los no muertos estaba clara ahora, pues se trataba de nada más y nada menos que la luz de la rueda, lo cual rápidamente el prota reunió a todos y los condujo escaleras abajo. En el camino, una de las chicas expresó su arrepentimiento por su amiga de no haber podido ayudarla, y ella logró entenderla comprensivamente, reconociendo que no fue algo intencional. De pronto salieron del edificio de aulas sin problemas. Al ver que todos los estudiantes estaban a salvo, la profesora dudó por un momento, considerando si debería haber mantenido en secreto la ubicación de la llave, confiando en que él eventualmente vendría a rescatarla, pero rápidamente descartó el pensamiento, dándose cuenta de que aún tenía a los niños de los que preocuparse. Lanzó el papel con la ubicación escrita hacia abajo. En eso, Chujin le pregunta al prota por qué no había ayudado a la profesora. Este le dice que la maestra no confiaba en él, por lo que decidió darle más opción. Al revelar el papel y leerlo, descubrió que la llave había aterrizado en un sitio de construcción, un lugar que se encontraba alejado y que la mayoría de la gente pasaría por alto. Dándose cuenta de la importancia de encontrar la rueda que mencionó Chujin, concluyó que esta era su máxima prioridad. Desconfiando de la fiabilidad de los estudiantes, decidió buscar la rueda primero en lugar de buscar la llave del calabozo con ellos, así que informó a todos que se dirigían al centro multimedia. A pesar de su advertencia de que estaba plagado de zombies, él no le hizo caso al peligro, confiado en que cuanto mayor fuera el riesgo, mayor sería la recompensa. Con convicción, instruyó a los estudiantes para que lo siguieran. Al llegar al centro multimedia, se hizo evidente que estaba repleto de zombies. La chica, alarmada, cuestionó si él los había llevado a una situación tan peligrosa, ya que le parecía que, después de obtener la información que necesitaba, los consideraba desechables e intentaba usarlos como cebo para los zombies. Él, escuchando sus preocupaciones, procede a explicar que el apocalipsis estaba plagado de zombies, sin importar a dónde uno fuera. Adicionalmente aseguró que no era alguien tan despreciable como para usarlos como cebo. Luego dejó claro que debían esperar afuera hasta que él despejara el centro y regresara. Tras dar sus instrucciones, se aventuró solo en el centro multimedia.
Es así como el prota decide entrar al salón dejando a las chicas algo intrigadas de sus acciones, pero en eso Lily rápidamente llega a la conclusión de que él está algo loco, pues a pesar de que se crea fuerte o tenga un arma, no cree que su sola pistola pueda bastar para derrotar a la gran cantidad de zombies que hay ahí dentro. En eso en silencio se aproxima hacia Xiaoyu sugiriéndole que mejor se vayan a buscar un lugar seguro y se escondan, argumentando que todos los zombies están acumulados adentro y lo más probable es que John muera ahí. Sin embargo, su amiga piensa que es algo contraproducente, ya que él fue quien la salvó anteriormente. De pronto Chujin las ve a sus espaldas murmurar y les pregunta de qué es lo que hablan, pero Lily le monta la excusa de que sentía dolor de barriga y quería que Xiaoyu la acompañara al baño. A lo que Chujin, algo insegura, voltea a mirar la puerta y se propone a esperar al prota con la expectativa de que todo saldrá bien. En eso John, quien ya está dentro, analiza el lugar y opina que tiene algo de suerte, pues al menos en el perímetro no hay zombies mutantes como los de antes, así que antes de empezar a despejar el área procede a arreglar su brazo dislocado, alegando que en su vida pasada ya se había arreglado varios huesos rotos, así que una vez hecho se pone guardia sacando sus armas para lo que se avecina. En eso a las afueras las chicas logran escuchar el disparo del arma, y Lily le dice es su señal para que escapen del lugar. Ella propone que se vayan al dormitorio de profesores, ya que aquel lugar está vacío de zombies y allí podrán estar a salvos además de hallar comida. Luego sujeta a su Xiaoyu de la mano alegando que piense en ella misma y no los demás, pero esta se desprende de su agarre y corre hacia Chujin para decirle que también escape con ellas a un lugar seguro. En eso Lily se siente algo molesta porque ella insiste en traerla, haciendo entrever que era algo que no estaba en sus planes. De pronto Chujin rechaza su propuesta alegando que luego alejarse de John sería cuestión de tiempo para que no sobrevivan, pues el prota es muy fuerte y permanecer a su lado les conviene en todo lugar. Pero las estudiantes siguen reacias pensando que en él no puede ser capaz de defender a sí mismo. En eso John se percata que los zombies fueron atraídos al lugar debido a que había una rueda de canje que no era para nada común, sino que era una de 3 colores. Por lo que explica que además de las ruedas del apocalipsis de rango 1 a 9 existían unas ruedas especiales como la de 3 colores o la rueda tricolor. También comenta que existen otras más como las de 5, 7 o hasta 9 colores, todas conocidas como ruedas coloridas. No obstante, lo que diferencia a esas ruedas con las de rango es que cuanto más gire la rueda puedes obtener habilidades profesionales como las de guerrero, espadachín, asesino o soldado. También existen de soporte como el doctor, el químico, el cocinero y otras más. Adicionalmente opina que la habilidad profesional son las mejores, pues puedes obtener una habilidad como la de asesino, pero al mismo tiempo la de espada salvaje simultáneamente, llegando a ser como esos expertos asesinos de película. Sin embargo, este tipo de ruedas son muy raras de hallar. John también comenta que pese a que todo suena bueno, también estas ruedas tienen un riesgo, y es que tienen un área que de caer ahí significa que la rueda explotara, pero rápidamente se percata que esta posee un símbolo en dicha área significando que es una sección profesional y por lo tanto no hay forma de que explote. Luego se pone a pensar que su suerte ha mejorado gracias a Xin Fei. Cambiando de escena, las chicas se encuentran aún discutiendo sobre la situación. Xiaoyu le dice que decida pronto en irse con ellas, pero Chujin sigue negándose ante su propuesta, y les aconseja que no hagan ruidos fuertes o si no serán devoradas. En eso Lily, quien ya está harta, le dice que jamás se encontrarían con zombies, ya que John ha juntado a todos los que quedaban dentro de la sala. Así que agarra de la mano a su compañera Xiaoyu para irse, no sin antes comentar groseramente que dejen a Chujin esperando por el cadáver de John. Sin embargo, Chujin se molesta ante tal comentario imprudente y la cachetea en el acto. En eso Lily, ante la indignación, decide también devolverle el golpe, recriminándole que el prota no siempre podrá protegerla. Es así como finalmente las dos se separan huyendo del lugar y tomando su propio camino. A lo lejos el quinto hermano observaba atentamente a través de sus binoculares, escudriñando el panorama en busca de su siguiente objetivo. En eso sus ojos se fijaron en una chica que hasta ese momento parecía estar fuera del alcance de cualquier peligro. Sin embargo, la seguridad de su posición era algo que él estaba dispuesto a destruir. Con una sonrisa perversa ordenó a sus lacayos que se dirigieran de inmediato hacia la ubicación de Chujin y la capturaran.
pero sus subordinados temblando de miedo se resistieron inicialmente a cumplir la orden, pues la presencia de los zombis hambrientos hacía que la misión pareciera una sentencia de muerte. Luego le argumentaron que el riesgo era demasiado alto e injusto, especialmente cuando tantos muertos vivientes se movían sin rumbo por los alrededores. Pero el quinto hermano algo cortante les recordó que todos los zombis habían sido atraídos hacia el edificio multimedia por el prota, dejando el camino despejado y seguro para que cumplieran su tarea. Las dos chicas caminaban por las calles solitarias envueltas en una atmósfera pesada y cargada de tensión. En eso Xiaoyu, todavía con el corazón inquieto por cómo habían terminado las cosas, no pudo evitar expresar su preocupación. La incertidumbre se reflejaba en su voz mientras le preguntaba si realmente estaba bien lo que estaban haciendo. Sin embargo, su compañera, aún molesta y con el orgullo herido, le respondió con un tono cortante, culpándola por la cachetada que había recibido, e insinuando que si no hubiera insistido tanto nada de eso habría sucedido. Mientras avanzaban, el ambiente comenzaba a cambiar, pues una sensación extraña las envolvía, como si algo o alguien las estuviera acechando en la oscuridad. Los ruidos inusuales se hicieron más notorios, generando una inquietud en las dos. De repente la escena cambió bruscamente a Chuyin, quien caminaba sola, aún furiosa por la ingratitud de aquellas niñas hacia el prota, alimentada por el resentimiento que sentía al ver cómo se habían comportado. Pero su enojo fue interrumpido cuando un presentimiento extraño llegó a sus oídos y antes de que pudiera reaccionar, una mano fuerte la agarró por detrás. Con el corazón acelerado, Chuyin se encontró atrapada por uno de los hombres del quinto hermano. La conmoción y el miedo se apoderaron de ella mientras les preguntaba qué planeaban hacer con ella, pero las respuestas que recibió fueron cargadas de perversidad, ya que le dijeron que la disfrutarían como si fuera un simple juguete, aprovechándose de lo indefensa que está. Y como si eso no fuera suficiente, le aseguraron con un tono escalofriante que nadie vendría a salvarla, insinuando que aquel chico al que ella esperaba con tanta esperanza ya debía estar muerto. Por otro lado, nuestro prota, con una expresión calmada, se dedica a excavar las cabezas de los zombis que ha derrotado. Mientras recolecta los cristales de manera eficiente, en su mente surge una queja sobre la ausencia de una forma automática de completar esta tarea, como ocurre en algunos videojuegos. Las dos estudiantes corrían desesperadamente por las solitarias calles, y sus corazones latían con gran fuerza, pues la aterradora verdad que las acechaba no era otra cosa que un zombi hambriento. En medio del caos y el pánico, Lily tropezó cayendo al frío suelo. En eso el terror la inmovilizó, dejándola completamente vulnerable ante la inminente amenaza del zombi que se acercaba. Pero su amiga Xiaoyu, al percatarse del peligro que su amiga enfrentaba, se detuvo en seco por la urgencia de salvarla. No obstante, en un acto de traición y desesperación, Lily empujó brutalmente a Xiaoyu hacia el zombi, usándola como un escudo humano para ganar tiempo y escapar. Por otro lado, la pobre Xiaoyu fue atrapada y sus gritos desgarradores se escuchaban mientras el zombi la atacaba con voracidad. Mientras tanto, Lily, con el corazón latiendo desbocado y la mente llena de un miedo irracional, logró escapar ilesa. Al correr, el eco de sus propios pensamientos retumbaba en su mente, pues debía hacer cualquier cosa para sobrevivir, incluso si eso significaba cometer actos tan crueles como el que acababa de realizar. Pero parece que su mala suerte no termina ahí. De pronto Lily se encuentra con los hombres que se están llevando a Chuyin capturada, y uno de ellos al verla se pone eufórico, pues tendrá premio doble si logra atraparla. Pero Chuyin, quien analizó la situación, aprovecha rápidamente la distracción de los tipos para morderle la mano a uno de ellos. Del dolor la suelta para que así ella pueda escapar. Sin embargo, es un movimiento totalmente inútil, pues al final no puede escapar y entre desesperación y llantos grita por John para que la salve. Los gritos de auxilio resonaron, pero parecía que el destino había decidido intervenir. De repente un machete voló por el aire, clavándose con precisión en la mano del secuestrador, arrancándole un grito de dolor y sorpresa. Se trataba de John, quien había llegado justo a tiempo con una entrada épica que irradiaba fuerza. El secuestrador, furioso y adolorido, lo amenazó, advirtiéndole que pertenecía a la temida pandilla del quinto hermano y que meterse con ellos traería consecuencias fatales. Sin embargo, John, con una mirada fría y desprovista de miedo, no perdió un segundo y se lanzó contra él con una velocidad que el secuestrador no pudo prever, propinándole un poderoso puñetazo en el estómago que le dejó sin aliento, con lo cual el hombre se dobló de dolor, incapaz de reaccionar, y John, sin mostrar piedad, remató el ataque aplastando su rostro contra el suelo utilizando sus botas.
Dicho impacto fue tan brutal que el secuestrador quedó completamente noqueado y humillado en el acto. Después de este acto tan heroico, se dirige a buscar a las otras 2 estudiantes para rescatarlas. Sin embargo, se encuentra con Lily en el suelo llorando por su compañera ya muerta, y con lágrimas falsas expresa que se arrepiente de sus acciones y de no haberse quedado quieta esperando por John. En eso Chujin le pregunta a nuestro prota qué hará con los hombres que capturó, y este despiadadamente le dice que los dejará allí para que sean comidos por los zombies. Luego les da órdenes a las 2 chicas que se mantengan resguardadas en el centro de multimedia, pues ya él se encargó de despejar el lugar de zombies para que ellas esperen por él allí, ya que ahora debe rescatar a una persona más. En eso Lily piensa que si se mantiene al lado de John entonces por fin tendrá chances de sobrevivir, dándose cuenta en verdad de lo fuerte que es. En un giro de escenas y de vuelta a la ubicación de la profesora, el silencio en el aula se rompe abruptamente cuando la puerta comienza a sacudirse con fuerza. Un sonido que envía una ola de pánico a través del cuerpo de la profesora, pues el sonido de los golpes retumba en su mente y la terrorífica certeza de que los zombies han llegado por ella se instala en su pecho. Desesperada se sienta en el suelo y pone su mirada fija en un pedazo de vidrio roto que sostiene temblorosa en su mano. Por culpa del miedo a ser devorada viva y en medio de su situación su mente comienza a divagar, replanteándose si hay algo por lo cual seguir luchando en un mundo que ha perdido todo rastro de humanidad. Mientras la hoja de vidrio refleja su rostro desolado, se pregunta si tiene algún sentido aferrarse a una existencia tan cruel y vacía. La desesperanza se convierte en un peso insoportable y poco a poco la idea de quitarse la vida se va perfilando como la única salida. Pero en eso llega John, quien ha venido a buscarla y en realidad era el que estaba intentando abrir la puerta y no los zombies. Ella suelta el vidrio de su mano y al ver que alguien ha venido a rescatarla se pone a llorar de la emoción, revelando que en el fondo sí tenía intenciones de seguir apegándose a la vida. En un arrebato de emoción abraza al prota y este se sonroja al sentir su cálido tacto. En el centro de multimedia Lily y Chujin trabajaban en silencio recolectando las cristales de las cabezas de los zombies, una tarea que John les había ordenado mientras esperaban su regreso. De repente al lugar llegan la profesora junto con John. Ella al ver a Lily corrió hacia ella y la abrazó con fuerza, su alivio palpable al encontrar a una de sus estudiantes viva. Sin embargo, la preocupación rápidamente nubló su rostro, y con una voz cargada de incertidumbre preguntó por Xiaoyu. El abrazo de Lily se tornó rígido, su rostro se entristeció mientras los recuerdos de lo sucedido inundaban su mente. Ella le comenzó a relatar lo ocurrido, explicando cómo Xiaoyu había muerto a manos de un zombie, y aunque no dio detalles específicos, el dolor y la culpa que cargaba en su corazón eran aparentemente evidentes, o eso hacía creer. Mientras hablaba, sus ojos evitaban los de la profesora, conscientes de que la verdad que ocultaba era mucho más oscura de lo que estaba dispuesta a admitir. Chujin, con el ceño fruncido, no podía contener su enojo ante la actitud de Lily, quien parecía más preocupada por justificarse que por reconocer sus errores. Las palabras de Chujin resonaron con fuerza, acusándola de ser la responsable de la tragedia por no seguir las instrucciones de John. En eso Lily, con los ojos llenos de rabia, contraatacó culpando a John por no haber rescatado a las 3 desde un principio, incluyendo a la profesora. Cada palabra que pronunciaba se impregnaba de resentimiento hasta que de repente la figura de John apareció imponiendo su presencia y sin previo aviso su mano golpeó con firmeza el rostro de Lily, silenciándola de inmediato. Luego la seriedad en sus ojos dejaba claro que no toleraría ninguna insubordinación. Con voz llena de autoridad le recordó que en este mundo apocalíptico la supervivencia es la única regla que cuenta. Después le dejó claro que no tenía derecho a exigir ser salvada, y que él no tenía ninguna obligación de hacerlo. Por su parte, la profesora comenta que ella sí está agradecida porque le haya salvado e invita a pensar a su estudiante que el prota es la persona que los ha salvado así como su benefactor. En eso Chujin piensa que al menos la profesora sí es una persona consciente y agradecida, y luego procede a preguntarle a John cuál era el motivo de que les haya encomendado recolectar los cristales de los zombies. Así que de pronto llegan al lugar donde se encuentra la ruleta de 3 colores, por lo John les pide que le den los cristales recolectados para así hacer rodar la rueda. Mientras lo hace procede a explicar que esta rueda tricolor es diferente de las de rango, pues no se activan con cierta cantidad de cristales, sino que solo se activan si la energía que le es proveída tiene la cantidad necesaria para una activación estándar. En eso se pregunta si al menos un cristal de rango 26 sería suficiente para darle un chance de que ruede. Pero afortunadamente sí que lo fue, y la rueda empieza a girar hasta pararse en el área roja.
En eso John, bien ansioso por averiguar qué le puede tocar y pensando que puede ser un alto poder de combate profesional, se lleva la sorpresa de que solo se trata de una absurda profesión de artesano glorioso nivel novato, dejándolo con una cara graciosa de desilusión y confusión. El premio no le parecía de gran relevancia, pues él sabía que las ruedas coloridas podían otorgar profesiones útiles, pero las que eran de apoyo no contribuían directamente a mejorar sus habilidades de combate, como la de artesano, que aunque tenía su utilidad no le ofrecía ninguna ventaja inmediata en batalla. Además, estas profesiones se dividían en rangos que iban desde aprendiz y novato hasta intermedio y avanzado. John suspiró con decepción al ver que había obtenido una simple profesión de apoyo, lo que confirmaba su continua mala suerte. Sin embargo, Lily, intrigada por su reacción, le pidió que le prestara la hoja para ver qué había conseguido. Al leerla, tanto ella como las demás se mostraron confundidas, pues las descripciones parecían configuraciones de un videojuego. Fue entonces cuando John se percató de que la insignia que había obtenido poseía 4 colores, lo que le hizo pensar que la profesión de artesano tenía un total de 5 variantes. Al revisar nuevamente la hoja, se dio cuenta de que aunque inicialmente había subestimado la profesión, esta poseía numerosas habilidades que podrían serle útiles en el futuro. En eso John, entusiasmado por la posibilidad de aprovechar su nueva habilidad, pidió al grupo que lo ayudara a juntar los cuerpos de los zombies cercanos, y les explicó que podrían intercambiar esos cuerpos por recompensas, obteniendo así una ventaja crucial para su supervivencia. Sin perder tiempo, todos se pusieron a trabajar en la tarea, conscientes de la importancia de mantenerse un paso adelante en este mundo caótico. Sin embargo, a lo lejos el quinto hermano los observaba nuevamente a través de sus binoculares. Su mirada fija en el grupo se volvía cada vez más intensa, y mientras analizaba sus movimientos, comenzó a sospechar que podrían estar utilizando el centro multimedia como una base secreta. Así que, intrigado por esto, continuó observando hasta que notó algo inusual en el comportamiento de John. Esa revelación lo llevó a reunir a todos sus lacayos con urgencia, convencido de que había descubierto el pequeño y valioso secreto de nuestro prota. El grupo finalmente terminó de juntar algunos cuerpos de zombies, sintiéndose aliviados por haber completado la tarea. No obstante, Chuyin, algo agotada, empezó a sentir rugidos de hambre que resonaban en su estómago, a lo cual John, siempre atento, sacó de su bolso y le ofreció unos bocadillos para que recuperara energías. Adicionalmente, él le notificó que había revisado el baño y confirmado que el agua era completamente bebible, lo que indicaba que el tanque de agua potable del edificio aún estaba en buenas condiciones, suponiendo algo beneficioso en medio del caos. Pero John, consciente de la importancia de mantener seguros sus suministros, se quitó la mochila y se la entregó a Chuyin para que se hiciese cargo de cuidarla, acotando que en su interior había comida suficiente para 3 días, además de medicinas y herramientas cruciales para la supervivencia. Al principio, Chuyin se sintió insegura y temerosa de no poder proteger algo tan valioso. Sin embargo, John la miró con seriedad y le aseguró que confiaba plenamente en ella. Sus palabras le dieron un poco de coraje y, aunque aún se sentía un poco dudosa, decidió aceptar la responsabilidad. Mientras tanto, el prota, preparándose para salir a cazar zombies, les explica al grupo que el centro multimedia será su refugio temporal de ahora en adelante y les pide que se encarguen de reunir cristales mientras él busca la llave. Sin embargo, Lily, quien se ve inconforme con la decisión, expresa su preocupación, temiendo que al alejarse se queden indefensas ante los zombies. Ante su inquietud, John responde con calma y, utilizando su recién adquirida habilidad de artesano, fabrica una lanza de madera y se la entrega a la profesora. Con una mirada seria le dice que esa arma es su única defensa y que sin ella lo único que les espera es la muerte. Con este gesto, John deja claro que aunque se aleje momentáneamente, su prioridad sigue siendo sobrevivir y que ellos deban estar preparados para enfrentarse a cualquier peligro por sí mismos. De pronto, la profesora logra entender bien la situación y le da la razón, pues ahora siente que ya es tiempo de que aprendan a protegerse por sí solas y no dependan siempre de él, así que le aconseja a su estudiante que debe adaptarse a este nuevo mundo apocalíptico sin esperar vivir siempre bajo la protección de otros. Al salir, Chuyin le dice que vuelva sano y salvo, y él le comenta que no se preocupe tanto por él y sea ella la que cuide bien de sí misma en su ausencia. Después de un rato, John se encuentra a pocos metros de alcanzar la ubicación donde cayó la llave de la mazmorra, así que decide avanzar con cautela. Al llegar, se da cuenta de que la llave se encuentra en el sitio de una nueva construcción, un lugar que considera poco probable que alguien visite. Muy confiado se aproxima al objetivo, pero de repente una chica de cabello marrón cae del cielo, aterrizando directamente en sus brazos. Por un breve instante sus miradas se cruzan y el aire se llena de una tensión rara.
Antes de que John pueda reaccionar, la extraña chica salta de sus manos con agilidad y lo agarra del brazo intentando someterlo. Es así como con una firmeza sorprendente le exige que se identifique, pero el prota, desconcertado por la situación, rápidamente se libera de su agarre. Después, con un movimiento rápido, invierte los papeles y la sujeta por el cuello contra la pared, dejando claro que no se dejará dominar tan fácilmente. Mientras John sostiene a la chica por el cuello, ella le exige que lo suelte, revelando que es una oficial de policía. Al escuchar esto, él la deja libre de inmediato, pero manteniendo su postura vigilante. No obstante, ella, reconociendo las habilidades marciales de él, menciona su admiración por su destreza, sin saber que John ha entrenado rigurosamente durante 10 años para perfeccionar sus habilidades físicas. La conversación amistosa se interrumpe agresivamente cuando una ráfaga de balas pasa cerca de ellos, forzándolos a buscar refugio rápidamente. En eso, el prota, demostrando su instinto y experiencia, empuja a la oficial hacia una cobertura segura detrás de una pared cercana. Mientras se resguardan, ella explica que los disparos provienen de un grupo de prisioneros que intentan asesinarla debido a su estatus de policía. Mientras se refugian del tiroteo, John reflexiona sobre su vida pasada y recuerda un tiempo en el que prisioneros violentos vagaban libremente por las calles, en un mundo donde las reglas y regulaciones parecían inexistentes. En ese entorno caótico y sin ley, estos individuos tenían la libertad de asesinar sin remordimientos, como si las vidas humanas fueran tan triviales como las hormigas. Este recuerdo refuerza su determinación de no mostrar clemencia hacia tales escorias, pues en su mente estos prisioneros no merecen piedad. En eso, la oficial, observando los pensamientos en la mente de John, agrega que la razón de que los prisioneros posean armas es porque han saqueado las armerías de los cuarteles policiales. Esta información no hace más que endurecer la resolución de él, reafirmando que en su mundo el poder son de los bandidos. Desde la cobertura, el líder de los convictos, con una actitud confiada y perversa, da la orden de capturar a la policía y matar al acompañante. Sin embargo, antes de que pueda dar más instrucciones, una bala impacta directamente en su frente, acabando con su vida de un disparo certero. En eso, los demás convictos, sorprendidos por la presencia de un arma en manos de John, comienzan a disparar frenéticamente, vaciando los cargadores en un intento desesperado por alcanzar a sus enemigos. Pero pronto se dan cuenta de que el prota y la oficial han desaparecido de su vista, y aprovechando la ventaja de la altura, John elimina a uno de ellos con un disparo al pecho. El último convicto, en un estado de desesperación, intenta apretar el gatillo de su arma, pero es interrumpido por un rodillazo en el estómago de la chica policía, seguida de un golpe en la barbilla que lo deja desarmado. Ya acorralado, el prisionero se arrodilla y comienza a suplicar por su vida, pidiendo clemencia. Sin embargo, John, imperturbable y con frialdad calculada, ignora sus súplicas y termina con el de 3 disparos certeros en el cuerpo. En eso, la oficial, al ver la ejecución sin piedad, le recrimina a John por no haber mostrado misericordia, cuestionándole el por qué mató al convicto, quien ya se había rendido y no ofreció resistencia.